una cercanía aparente porque son rivales todos. Ellos, sí, pero no se excluyen. De tal manera que a la hora de proponer el discurso, está puesto este ángulo para que quien habla pueda en su arco visual, es decir, la capacidad de ver de esta forma, pueda observar cuando alguien hace el punto de información. Por lo tanto, no se va a presumir que no lo ve. De hecho, el ángulo va a ser mejorado para que sea aún más evidente también y los que están ahí tengan la esperanza de que los vean, para que después también los escuchen, porque también puede pasar que ni los vieran en el entusiasmo. Procede el debate dentro de un minuto. Los jueces, como decimos, tomaremos las notas de este lado. Ustedes observen y disfruten para la división del tiempo. ¿Cómo lo quieres hacer con aplauso? Un minuto. Sexto minuto. Séptimo minuto. Si va a ser bien, después de 10 segundos, 15 de gracias. Si continúa ya, implica un rayo láser caerá y lo disolverá. Perfecto, procedemos con el debate. Llamamos al primer ministro del primer gobierno. El único primer ministro. Estoy ratificando que lo dije primer ministro del primer gobierno, dije primer ministro, primer gobierno. Adelante. Muchas gracias, Marcelo, y muy buenas tardes a todos los presentes. Este debate lleva por moción: esta casa prohibiría la privatización de recursos naturales. ¿De qué se trata este debate? Este debate dice, mira, en el planeta existen recursos naturales y sucede que existen agentes privados que toman la propiedad de estos recursos naturales y luego explotan estos recursos naturales. Nosotros como gobierno lo que venimos a decirles es, no queremos que eso vuelva a suceder. Esa es la interpretación del debate, por ahí debería ir el debate. Entonces vamos ahora más al concreto, ya no tanto en abstracto, sino que en concreto el contexto es que nosotros hemos privatizado recursos naturales en un sistema neoliberal que permite que agentes emprendedores tomen estos recursos naturales, los trabajen y generen un beneficio privado para sí mismos. Y esto ha sucedido largamente en las últimas décadas, por lo menos con mayor énfasis en el tema tiempo en la unidad. Y sucede, y el problema principal que nosotros encontramos con esto no es que haya emprendedores que quieran beneficiarse, que es bueno que alguien que quiera generar un beneficio económico lo haga, no tengo objeciones contra eso, pero sí sucede que las consecuencias de este beneficio no son del todo buenas para la comunidad. ¿Y cuáles son estas consecuencias negativas? Dos principalmente. La primera es que existe un comportamiento irresponsable por parte de algunos emprendedores o agentes privados, pues su función de utilidad está en maximizar beneficios en el corto plazo. Entonces ellos toman decisiones que no piensan en el largo plazo. Y segundo, es que estos beneficios naturales no necesariamente son aprovechados por todos los miembros de una sociedad. Y esos son los problemas. Ahora, dados estos problemas y dados, vamos a ver cómo nosotros concretizamos la medida. El recurso natural son los elementos formados sin intervención del hombre que se utilizan con fines productivos, y la prohibición viene por el no permitir que los recursos vuelvan a privatizarse. ¿Sí? Entonces, recapitulando hasta aquí, existen recursos naturales, gente que toma estos recursos naturales y los usa con fines productivos, se beneficia, y lo que nosotros necesitamos hacer es que esto no vuelva a suceder. Y para eso nosotros vamos a presentar algunos argumentos, y yo voy a comenzar con dos argumentos. Antes de que continúe, por favor. Y sí, Daniel, antes de mi argumento voy a tomar tu punto. Respecto a la privatización y el tema de del capital privado, usted nos está mostrando un mundo en blanco y negro, pero en la actualidad hay empresas que tienen cierta cantidad de capital privado y cierta cantidad de componente público. Refírase a esa distinción y cómo aplica su tesis. Bueno, Daniel, lo que a nosotros nos interesa principalmente, y es mi primer argumento, es la sustentabilidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de sustentabilidad, lo que nos importa aquí siempre no es una distinción entre capitales. Lo que nos importa a nosotros es pensar en el largo plazo. Entonces, parto con el primer argumento. Sustentabilidad. La sustentabilidad es pensar en lo que sucede con nuestros recursos de generación en generación. No es pensar en qué sucede aquí a 5 años más, es pensar en toda la proyección que nosotros tenemos del resto de la humanidad. Es pensar en el larguísimo plazo.
Y ese larguísimo plazo no se obtiene pensando en medidas cortoplacistas para generar beneficios trimestrales de los accionistas de una empresa minera o de los accionistas de una empresa forestal. Eso se obtiene pensando como Estado en cuál es el proyecto de futuro que nosotros queremos. Entonces, dado eso, si nosotros nos conviene pensar en cuál es la participación de capital, la pequeña participación de capital de unos privados y de otros estatales, en verdad no nos importa, porque lo que nosotros tenemos que tener en mente es el larguísimo plazo. Y además, Daniel, dado que existe algo que se llama principio de legalidad, nosotros no vamos a tomar esta medida retrospectivamente, sino que de aquí en adelante. Y como de aquí en adelante nosotros la tomamos, va a suceder que el Estado va a tener control sobre todos los recursos naturales de aquí en adelante. El segundo argumento que nosotros presentamos es que el Estado puede regular desde su posesión estatal y desde su propiedad de estos recursos naturales. En el estado actual de las cosas, y pensando que quizás todos los recursos naturales, supongamos que todos los recursos naturales se privatizaran, y alguien podría decirme desde la oposición que quizás es bueno que el Estado regule y no que adquiera la propiedad de los recursos naturales. Pero lo cierto es que eso atenta contra el fin de larguísimo plazo de mantener la sustentabilidad. Y atenta en el siguiente sentido, y es que si nosotros le damos no daré puntos para Daniel, y es que si nosotros le damos la propiedad a un privado, nosotros vamos a otorgarle derechos a ese privado, nosotros nos comprometemos a que ese privado tenga derechos, y no necesariamente, y tenemos que respetar esos derechos, son derechos de propiedad. Entonces, la única forma en que nosotros pensemos en el larguísimo plazo y actuemos siempre en el larguísimo plazo es que el Estado tenga esa propiedad y que el Estado regule. Y el Estado podría, igualmente, como se hace hoy, hacer una explotación de esos recursos, hacer una explotación que sea eficiente, pero como lo que a nosotros nos interesa es mantenernos sustentables, es no acabar con nuestros recursos naturales, es que nosotros nos vamos a entregarle a los privados derechos, porque si en algún momento el Estado decide tomar decisiones estratégicas tal que afecten el uso de este recurso, entonces el Estado necesita tener la disposición para hacer el uso que estime de esos recursos de la manera más responsable y más sustentable posible. Carlos. Estimado, usted dice que el Estado tiene que tomar decisiones a corto plazo, en cosas que haya problemas, pero ¿no sería un comportamiento responsable siendo que ellos van a tener el poder de estos recursos, van a verse mermadas sus decisiones frente a que ellos tienen el poder y no van a tener que consultar a los otros? Bueno, eso podría valer si es que creemos que el Estado es una persona, pero el Estado no es realmente una persona, el Estado es la comunidad que se pone de acuerdo, el Estado está representado por los gobernantes, pero es la comunidad finalmente quien decide, quien elige. Este debate no se trata sobre el beneficio de una persona en particular. Este debate se trata sobre cómo nosotros como comunidades nacionales en el fondo, nos ponemos de acuerdo para mantenernos estables en el tiempo. Ninguno de nosotros piensa que la unidad se va a acabar. Ninguno de nosotros piensa que nuestro mundo se va a acabar, que el mundo que nosotros conocemos se va a acabar. Pero lo cierto es que eso no va a suceder si solo si nosotros tomamos medidas para que eso no suceda. Y una medida es mantener a nosotros sustentables, es no acabar con nuestros recursos naturales, y eso significa administrarlos responsablemente. No es dárselos al mercado totalmente, es aprovechar los beneficios del mercado, hacer que se exploten eficientemente si es que el Estado permite que alguien lo haga, pero no hacer que el Estado renuncie totalmente y que por lo tanto nosotros terminemos donde no queremos terminar. Dicho eso, este debate sobre sustentabilidad, y le presentamos dos argumentos. El primero es sobre la sustentabilidad que viene de generación en generación, y el segundo es sobre que el Estado necesita mantener la propiedad, porque en el largo plazo puede tomar decisiones estratégicas que no podría si es que le otorga la propiedad a privados. Gracias. Le sigue inmediatamente el líder de la oposición.